Buenas noches, queridos participantes. Les damos la bienvenida o les doy la bienvenida al segundo encuentro del Lapso Académico 2024-2 que corresponde al segundo corte. Vamos a compartir pantalla para, como ustedes saben, tomar el soporte de este segundo encuentro. Y bueno, que se pueda ver reflejado cuál es la presentación que estamos empleando para que esto les sirva a ustedes de soporte también cuando estén realizando o cuando estén estudiando, para poder presentar las actividades de este corte. Ya estamos por acá. Vamos a trabajar en base a esta información, pero vamos a tomar la captura de pantalla entonces. Esto no tarda mucho, ya va, un segundo. Un segundito. Un segundito para poder tener la información como debe ser. Vamos a esperar. Ujú. Muy bien. Ya se guardó la información, entonces vamos a salir de acá. Ajá. Buenas noches, ¿cómo está Lady? ¿Cómo le va? Buenas Bienvenida. noches, profe. Gracias. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bueno, está haciendo mucho frío por acá en Mérida, pero ahí vamos, con lo de la garganta y voy un poco paso a paso, pues. Ya mejor, pero hoy ha hecho muchísimo frío. Ya tomé el capture, pero ya que usted ingresó, pues entonces voy a tomar otro capture de pantalla, Lady. Y ya vamos a ir Ok. conversando acerca del contenido de la materia. Segundito. Está un poquito larguito, pero bastante sustancioso. ¿Qué resultados obtuvo usted en el primer corte? Yo tuve 14.33 y en el otro tuve, Yo la recuerdo a usted como que sí obtuvo un puntaje. O sea, su puntaje, pues, porque hay gente que no,
¿qué le digo yo? No presentó o los dos o solamente presentó el segundo. Pero me parece que usted No, sí, yo sí, sí los presentó los dos, porque me acuerdo del sí, yo apellido. presenté. Sí, me Sí, yo, acuerdo de su apellido. sí, yo fui la que le hice varias preguntas sobre en el chat de esto, que porque le pregunté que por qué me pregunta si yo estoy segura o bueno, siento que estoy muy segura de que lo que respondí, porque me salieron algunas cosas Sí, mal, sí, yo unas la recuerdo. palabras y eso, Que entonces yo me le dijo dije que a era usted, ajá, que yo eh, le dije a usted que tenía que tener mucho cuidado con la redacción con también. la y la Sí, con ortografía, las me dijo usted. mayúsculas, minúsculas, ¿recuerda? Sí, Hubo una estudiante que me dijo que no debía hacer. Yo le dije, pues si ustedes están, esto es formación para la excelencia, es como que yo dijera que introducción, que la tengo escrita allí, pues sencillamente no le coloco el acento al lado y no debe ser, pues. Yo tengo que manejar lo que debe ser como, primero pues como docente, que les estoy conduciendo como facilitadora. No puedo escribir computación sin su acento o cosas así, ¿no? No debe ser, o biólogo sin su acento en la O, filósofo sin su acento en la O, no puede ser. O sea, entonces, pues sí, había que tener cuidadito con esa parte. Sí, y también pues con el contenido. Bueno, mire, Lady, hoy vamos a trabajar eh, en base a venimos ya trabajando con la unidad 3. Entonces, la minuta de trabajo es introducción, ¿verdad? Una pequeña introducción. Hablaríamos acerca de los tipos de programas que hay y en qué casos pudiéramos hablar de una posible evaluación de ellos. Posterior a ello pasamos a ver cómo pudiera evaluarse un sistema de información, que en la clase anterior ya se dijo, pero pues retomar un poco eso, y ver la evaluación como un proceso que lleva etapas, pero fundamentalmente hablar de tres de ellas que son las primordiales, no que son las únicas, sino el análisis, el diseño y el desarrollo de un sistema de información. Para al final hablar de qué significa como tal los derechos de autor y a qué se refieren los secretos industriales y bueno, cuál es la importancia. Y por último, pues damos el cierre de este encuentro. En cuanto a la introducción, ¿verdad? Pues me remonto a la clase anterior y me remonto también a hablar que nosotros hemos estado hablando en el primer corte acerca de las teorías generales de sistemas, es decir, ese pensamiento sistémico como Bertalanffy, eh, a través de sus conocimientos se llegó a estas nuevas teorías generales que van a permitir hacer como el estudio de un sistema conocido como tal, sistema conociéndose como la unión entre elementos que me conllevan a un todo, ¿sí? A que se interactúen para lograr un fin determinado. Y bueno, sobre la base de eso, en el capítulo 2 hablábamos de los tipos de sistemas, hubo una clasificación, que si eran abiertos, que si eran cerrados, que si eran naturales, artificiales, y tuvimos varios criterios de clasificación para por último aterrizar en el segundo corte a la unidad 3 que habla sobre la evaluación de los sistemas. Y en la clase anterior, ¿qué fue lo que yo comenté acerca de la evaluación? Pues básicamente evaluación como tal es un proceso tanto de análisis como de síntesis, que me va a permitir ver si el sistema como tal, eh, en su respuesta o en su salida, va a tener los resultados que yo esperaba. Es decir, hacer una especie de comparación con el patrón que serían los resultados esperados y poder saber si sí o si no se cumplió el objetivo como tal de ese sistema. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ok, ¿No? no, Bueno, entonces ya no, sabemos que hay muchos tipos de sistemas, pero hoy vamos a hablar un poquito de lo que es un sistema de información. Y pues para eso en la diapositiva siguiente voy a hacer el comentario basada en unos diagramas de bloques que tengo por acá.
Creo que ves claro allí. Voy a agrandar un poquito. ¿Sí ves claro? Yo, Sí se ve bien, ¿verdad? sí, sí, sí veo Perfecto. súper bien. Sí. Entonces, como la palabra lo dice, bueno, ya sabemos que un sistema es un conjunto de elementos y si me habla de información, sencillamente es porque lo que yo tengo como entrada lo voy a tratar, lo voy a organizar con la intención de que se obtenga el objetivo que tiene ese sistema de información de una manera lo más eficiente posible. Te pregunto, ¿tú trabajas, estudias solamente? Las dos cosas, trabajo y estudio. Perfecto. Te escucho un acento. ¿Eres de Colombia o estás en Colombia o tienes No, familia de San de Cristóbal. Colombia? Sí, familia sí. Ajá. Ah, perfecto. Yo también soy de Colombia, por eso le preguntaba. Entonces, que Ah, en su trabajo, sí, pero tengo muchos años en Venezuela. En su trabajo, ¿qué realiza o en qué empresa se desempeña? eh, soy comerciante y compro y venta de cuero. Ah, cuero. Ajá. Ah, perfecto. Maravilloso. Compra y venta, pero lo procesan Y también a veces sí, también. a veces. Ok, bueno, me imagino que No, obtienen a veces no. carteras, Es que calzado, no también creo, ¿sí o no? no. Nosotros lo que hacemos es procesar el cuero, no. Y algunos cueros que no se encuentran aquí, pues esos son los que compramos y vendemos. Pero Ah, los ok, otros procesamos. ok, ok. Bueno, que hacía la pregunta era porque quería saber como para colocar el ejemplo, pues si es una empresa que lo que hace es comercializar cuero, ¿verdad? Ustedes tienen Ajá. que, porque pensaba que si lo procesaban o no, pero yo le voy a agregar lo del procesamiento. Ok. Bien, entonces, ¿por qué el procesamiento? Porque se supone que eso lleva un conjunto de pasos que me van la entrada como tal, el insumo va a ser el cuero, ¿verdad? Y pues yo tengo Exactamente. que ver a qué proveedor se lo compro al mejor precio y que también ese cuero sea de una calidad específica en base a lo que yo vaya a fabricar. ¿Por qué? Porque pues depende si voy a fabricar carteras, calzado, correas, entre otras cosas que serían mis salidas o productos, valga la redundancia. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué objetivo tendría una empresa que es comercializadora de cuero? Te pregunto. Bueno, satisfacer las necesidades del cliente. Muy bien. Sobre la base del producto como tal, porque si nada más hablamos de comercializarlo es porque el cliente va a ir a comprar tal o cual tipo de cuero. Es decir, que esos tipos de cuero Exacto. que se le ofrecen a ese cliente sean de una calidad óptima. Bien, entonces, Exacto. Ajá. básicamente, el manejo de la información o de lo que ustedes van a tratar, ese es su objetivo. Entonces, deberían de tener, en tu caso, ¿qué realizas? ¿Qué actividad realizas? Sí, o sea, lo que le digo, compramos y vendemos y también algunos productos los procesamos. Entonces, eh, depende del tipo de cuero, pues es el que procesamos y el resto, pues son los que compramos y vendemos. Ya, ok, entonces observo que tienen que tener proveedores y tienen que tanto procesar el cuero, dependiendo del producto que vayan a producir, valga la redundancia, ¿verdad? O en su Sí, defecto comprar un cuero de calidad. Entonces tienen que tener como una especie de personas que se encargan de procesamiento y otras, porque puede ser las dos cosas, pero yo me imagino que como empresa, dependiendo de si es mediana, pequeña, pues cada quien va a estar encargado de algo. Te preguntaba es porque tú formas eh, parte de este dibujito que está aquí que me habla de las personas, porque son las personas, tú eres la persona que trabaja en la empresa. Y dentro de los recursos, pues ajá. pudiéramos trabajar, dime un equipo específico que trabajan en la empresa.
La maquinaria. Ajá, en específico no sabes cuál es el nombre. Es que Sí, pero son con uno diferentes. solo que me diga. Bueno, es para poder dar como un ejemplo de la vida diaria y que se te quede más esta información que es más que todo teórica, pero la intención es eso. Porque por acá tenemos diferentes actividades que realiza la persona. Entonces, claro, como fue algo improvisado, pues tú sí sabes qué procesamiento se le da ejemplo para fabricar, qué sé yo, correas. Sí, claro. Por ejemplo, la plancha. La plancha Exacto. lo que se le da es como en el cuero se le quita la arruga y se le da brillo, le da textura, le da, Se bueno, cepilla, ¿verdad? Se limpia, se cepilla y luego se le pasa como un brillo o algo para... eso es pintura y ajá, exacto. Ajá, perfecto. Entonces, en base a eso, tenemos que este bloque marcado en naranja me indicaría, por ejemplo, que el cuero lo tengo que limpiar, que el cuero lo tengo que cepillar, por esas son las actividades, y que el cuero lo tengo que pintar también. ¿Ok? Ok, Digamos, muy someramente acerca no de un proceso muy elevado, pero para que te quede. Entonces, por acá tenemos otra información que tiene que ver con qué cosa. Que ese sistema de información tiene un conjunto de componentes que lo que hace es recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones de esa empresa específica. En el caso de ustedes, pues ustedes tienen que recolectar información acerca de los proveedores, en el caso de que solamente se enfoquen en comprar cuero, ¿verdad? Y allí van a tomar en sí, consideración el precio del cuero y la calidad del cuero, por supuesto, ¿sí? eh, exacto, ajá. Así como creo yo en la facilidad de optar a que el cuero sea traído o no, cuánto es el flete, bla, 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 todo ese conjunto de situaciones tienen que manejarlo la parte de administración para poder yo decir compro o no compro, esto es lo que yo necesito y compro o no compro a ese proveedor en específico. Estos son como ejemplos, ¿no? De lo que quiero dar acá. ¿Por qué? Porque alrededor de la organización tenemos proveedores, clientes, ¿verdad? Tú también tienes una información que has manejado de un conjunto de clientes, tienes datos, tienes teléfono, tienes dirección, bla, 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 ¿verdad? Tienes el producto que manejas, que son los diferentes Oh, tipos de sí, cuero, que probablemente se le hayan dado un código o no, dependiendo del tamaño de la empresa como tal, ¿cierto? ¿Sí? exacto. Y puede ser que Sí, ustedes profe. manejen con mucho cuidado el tema del precio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, como ves tú en el entorno, competidores. Bien, me he demorado un poquito, pero es con la intención Bien, de que el ejemplo de lo que tú trabajes te quede para lo que estamos hablando. ¿Te parece? sí, profe. ¿Tienes en específico o manejan la empresa un sistema de información? Te pregunto. ¿Se refiere a algún sistema? Sí, un sistema de información. Pudiera ser a nivel No, sistema administrativo. no. No creo que la empresa es pequeña y familiar. Sí, es pequeña. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir aquí conversando acerca de los diferentes tipos de programas o de software que pudiéramos tener a mano. Pudiera ser para comercio a nivel comercial, puede ser que me lo regalen, puede ser hecho para la actividad que realice una oficina, puede ser que lo utilice una sola persona o varias personas y a su vez puede ser un software que es transportable como tal. Entonces, en ese sentido, pues tenemos múltiples ejemplos. Por acá tenemos muchos programas o sistemas, como por ejemplo estos que tenemos por aquí abajo, que son los procesadores de palabras como el Word. Tenemos por acá Excel, tenemos PowerPoint, con el cual yo realicé esta presentación, ¿verdad? Y por acá tenemos sistemas operativos, ¿verdad? Como el Linux, también tenemos el Windows, ¿verdad? El Windows Vista, también tenemos un poco más reciente, ¿verdad? ¿Sí? Con Sí, diferentes ajá. versiones,
Pero a su vez, pues cuando hablamos de ejemplo, como les toca ahorita en este corte manejar una actividad que tiene que ver con desarrollo, pues sencillamente yo les pedí en PDF el archivo y entonces ustedes necesitan tener Adobe o en su defecto cualquier otro que les pueda soportar un archivo en formato PDF o que lo puedan salvar en formato PDF, ¿verdad que sí? Sí, profe. Y por acá pues tenemos todo ese compendio de información en una maleta que como tal pues pudiera ser el computador si lo vemos así. Y aquí tenemos una información, perdón, un puerto, ¿verdad? Que es como una especie de entrada o salida, dependiendo, puerto de entrada-salida, en el cual podemos conectar, si yo digo que puedo, perdón, que puedo conectar, qué sé yo, un pendrive, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Y de allí puedo sí. o no ingresar o más bien que haya salida de información. O extraer. Sí, extraer, cualquiera de las dos. Entonces, con todo esto que hemos hablado, pues sencillamente uno empieza a preguntarse cuándo es que yo voy a evaluar. Pues se habla de una evaluación cuando se maneja muchísimo material, muchísima información y los sistemas están entrelazados entre ellos, ¿sí? O si, por ejemplo, yo tengo un Sí, programa que está aislado o que la empresa haya creado un plan estratégico para crear sistemas de información o ya si estando sobre la marcha para evaluarlos, para ver cómo están funcionando. ¿Ok? ok. Y a su vez es muy importante ver si los recursos, tanto materiales como humanos y monetarios, se están usando de la manera acorde en caso de que yo tenga un proyecto para crear un sistema de información, para automatizar alguna tarea de una organización, ¿verdad? Ok. Entonces, ocurre que si nosotros estamos en base a la planificación o un plan estratégico, ese plan estratégico es muy importante que tenga qué cosas. Pues tiene que proyectarme ese sistema de información para qué me va a servir, qué servicio va a prestar en un futuro, ¿no? Porque como es plan, se supone que se Sí, maneja claro. en base a diferentes fases o etapas que me van a permitir que al final yo pueda obtener un sistema de información que me preste, qué sé yo, un servicio en el cual yo le pueda dar satisfacer a mis clientes de la mejor manera, ¿verdad? Sí. Y también tengo que tener muy bien identificados cuál es la arquitectura en cuanto a hardware y software que va a manejar ese sistema de información. Y muy importante, pues, definir qué requerimientos de información, es decir, qué información requiere el sistema para empezar a funcionar. Y por último, esto de planeación de los recursos se refiere a cómo yo los voy a administrar o distribuir. Los recursos que tenga para poder implementar, crear un sistema de información y luego implementarlo. Y con respecto a la siguiente diapositiva, podemos hablar un poquito acerca de ese proceso de evaluación, tomando en consideración que los sistemas se tienden a evaluar en función de sus etapas como tal. Aquí yo en esta diapositiva la empleé en la clase anterior y hablaba que si tomáramos en consideración estas etapas, que IR, que ¿sabes qué significa IR? No, profe. I de identificación y R de recursos, requerimientos. Bien, entonces mi intención allí ¿Cómo, es, profe? No ajá, escuché. y la segunda etapa es diseño, la tercera es desarrollo, la otra es implantación, la penúltima sería seguimiento. Hay una última que no coloqué, pero que en una clase anterior, la quinta clase del primer corte, yo comentaba que era una etapa como de muerte o no, porque el sistema puede ser que se convierta en obsoleto o que ante cambios que haya, sencillamente no pueda sobrevivir, no se amolde o no se adapte a esos cambios, pudiera ser cambios económicos, políticos, de muchos tipos, tanto por el exterior como el interior, y que sencillamente pues sucumba y muera como tal, ¿sí?
Pero este que está Profe, colocado aquí es el del ciclo general de un sistema que va a estar siempre vivo y, por supuesto, ante disturbios o eventualidades va a seguir funcionando. Bien. Entonces, voy a hablar un poquito de cada uno de ellos, cómo está ahí, tratar de ser lo más concisa posible. Entonces, la identificación de requerimientos, yo necesito ver qué entradas tiene o necesita el sistema para poder funcionar, ¿sí? Y para que esa actividad o tarea, si yo tengo un sistema de información automatizado, pues se realice de una manera rápida, efectiva, ¿sí? En cuanto al diseño, pues yo necesito modelar ese sistema, esa realidad que tengo, llevarla a un modelo en el cual pues yo tengo que tomar en cuenta cuáles son las entradas, qué procesos se van a realizar y qué salidas voy a tener. Nosotros hablábamos en el caso tuyo del ejemplo que la entrada era como tal el trozo de cuero y la salida, si estamos hablando que vamos a fabricar productos, pues pudiera ser zapatos, calzado, correas, entre otros, ¿no? No sé qué otro hay por allí. Puede ser billeteras, ¿no? Accesorios para caballero también. Chaquetas. Sí, ¿verdad? ajá, Bueno, pero sí, la cualquier. intención es que Eso yo, hay mi infinidad de sistema, cosas. ¿cómo? Perdón que no te escuché. Disculpa que Que te sí, haya que hay una perdón. infinidad de cosas. No, no, tranquila, siga, Ah, ok. Que la intención es que yo pueda, si voy a llevar a, ejemplo, la contabilidad del negocio de compraventa de cuero, por decirlo, ¿sí? La parte contable o administrativa, así como de inventario, pues yo necesito hacer una clasificación de los productos, de los diferentes productos que se obtienen y de los insumos o la materia prima, y que cada uno de ellos tenga un código. Entonces, fundamentalmente, pues yo tengo que tener información acerca de esos productos y también de los productos terminados y de los insumos o de la materia prima, que tú me dijiste que era pintura, ¿verdad? El como tal, el trozo de cuero ajá. que yo voy a procesar. Y también tengo que tener información de mi clientela en cuanto a datos, esto, aquello, lo otro, y eso implicaría, y de los proveedores, y eso implicaría tener bases de datos en las cuales yo soporte toda esa información. Por ende, y por tanto, yo necesito modelar mi base de datos, ¿cierto? Tener atributos, características, ¿bien? ¿Sí? Y Sí, eso tiene que ver con la parte ¿cuál? La parte que está ligada al software, ¿verdad? Porque se supone que el sistema de información requiere de la base de datos y la base de datos es el lugar, el espacio que yo he amoldado o adecuado para que la información de mis clientes, de proveedores y todo esto que estoy diciendo, productos, materia prima, esté allí, ¿cierto? Incorporado. Eso tiene que ver con la parte de diseño porque me habla que modele los datos. Eso quiere decir que tenga definidas cuáles son las bases de datos que voy a utilizar, ¿verdad? Y tengo que especificar en cuanto ajá. a hardware y software, es decir, qué equipo voy a trabajar para poder automatizar ese sistema. El que te estaba diciendo que tiene que ver con llevar la parte contable y de inventario de la empresa. Supongamos que tienes una empresa comercializadora de cuero. Bien, es como por tener el ejemplo porque tú trabajas con eso. En la parte del desarrollo, pues tenemos Ok. que coger el lenguaje de programación adecuado para lo que yo quiera que haga el sistema, ¿verdad? Que en este caso, como decía, es la parte contable y la parte de inventario, pero a su vez, según sea el flujo de información que vaya a manejar. Al final, pues sencillamente se me va a crear mi sistema de información, el cual en la última etapa, pues yo le tengo que hacer un seguimiento y si en algún momento qué sé yo, alguno de los valores que debe haber arrojado el sistema no es el correcto, puedes realizar las correcciones a que tenga lugar. ¿Sí? Con respecto a esto, te voy a Ok. poner un ejemplo. Un ejemplo. Ahorita tenemos Windows y las versiones que viene fluctuando de últimas, ¿cuál es? ¿Cuál es la que has manejado? ¿Qué has escuchado? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? No entendí, Windows, profe, porque Windows se con las cortó. diferentes versiones que tiene. Windows. Ah, ¿qué Windows manejo? Ajá. ¿Cuál tienes?
Bueno, vamos a suponer que estamos en la versión 11, ¿verdad? ¿Por qué ocurre o surge en Ajá, la así. versión 11? Sí. La versión 11 surgió porque en la versión 10 había algo que yo no podía trabajar y sencillamente implementaron la versión 11. Eso implica que, ¿qué cosa? Que dentro del software incluyeron algo y eso está reflejado aquí en esto que dice que no necesariamente tienen que ser errores, ¿sí? Sino que tiene que ser mejoras en cuanto a su funcionamiento. ¿Ves? Aquí dice la palabra mejoras. Oh, ¿Lo ves? Entonces, este es ajá, un ejemplo que te sí, doy de un sistema, de un programa que se utiliza, ¿verdad? Un sistema operativo que estamos manejando, ¿verdad que sí? Que es ok, conocido. sí, Así como el Linux, ¿sí? El Linux o cualquier sí, otro. ajá, Porque el Linux como tal es software libre y está a disposición de cualquiera que quiera hacer modificación de programas, ¿sí? Son como ejemplos que te doy para poder que entiendas mejor un poco esto que está colocado aquí. Vamos a ver algo más que tiene que ver con la parte del análisis como tal. Si nosotros estamos en la primera etapa, que es la del análisis, pues eso está relacionado con la parte de planeación. Si nosotros hablamos que tenemos un plan estratégico y allí básicamente, ¿qué vamos a evaluar? Pues sencillamente lo que tiene que ver con esa planeación que trae y básicamente los requerimientos, tanto de los usuarios como de la organización. ¿A qué se está refiriendo esos requerimientos de usuarios? Lo que tú decías, depende de lo que quiera el cliente. ¿Me expliqué? Cuando hablábamos sí, profe, de claro que sí. cuero, ¿sí? Del cuero, ¿te Ajá, acuerdas? sí, Bueno, exacto, depende de lo ajá, que quiera el sí, cliente, claro, porque si yo quiero un cuero para carteras o para esto, aquello, lo otro, tiene que tener unas características definidas y por ende y por tanto ese comprador pues querrá tal o cual cuero, ¿cierto? ¿Sí? exactamente. Y en cuanto a la organización, es porque la organización pues tiene que tener tanto una misión como una visión, es decir, cómo se proyecta y qué objetivos tiene, como qué metas tiene, ¿no? Pero entonces, Eh, sí, ¿sí? profe. ¿Sí? Sí, ¿Alguna sí, sí, claro pregunta? que sí. Ok, entonces, No, 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 no. en esta diapositiva que tenemos acá, ya esto tiene que ver, esto que nosotros estamos leyendo aquí tiene que ver con un sistema de información que ya ha sido creado y yo lo estoy evaluando. Ajá, creo que sí nos va a dar tiempo. Esperemos que sí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente si yo tengo un sistema de información, tuve que haber creado un manual de usuario. También tengo que tener tengo que tener una información de los diagramas de flujo que se manejan. Eh, Esa es en las primeras etapas para yo poder saber cuáles son entradas y salidas. Y si yo tengo varios procesos, tengo que hacer una división de procesos como el que hicimos ahorita cuando hablamos del cuero, que si lo pintaba, que si lo colocaba en la plancha, que si, sí. Ajá, Y si nosotros hablamos de un sistema de información, pues, y estamos hablando de un proceso productivo, supongamos que estamos creando mangueras. Manguera, yo hablo de este tema porque mi papá trabajó en una empresa de mangueras y en alguna de las clases di ese ejemplo. Mangueras petroleras y mangueras de jardín o industriales, digámoslo así. Entonces, pues lógicamente tienen que hacer un procesamiento del polietileno con una fórmula específica, eso tiene que ir a un extrusor en donde se hacen como unas planchas para que pueda salir, digamos, el trozo ¿qué te digo yo? de Tiene una manguera. etapa en donde se coloca el trozo de caucho que se va a manejar, pero después eso va a una trenzadora porque internamente ellos llevan la manguera llevan un cableado, ¿no? Unos cables metálicos para que le dan soporte a ese cuero. Entonces, en cada uno de ellos, el estructurado es como para que se encaje el cableado ese que le colocan al caucho y pueda quedar pegado, ¿sabes? Ok, Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que va a haber diferentes tipos de procesos productivos y de repente, pues yo dentro de mi sistema de información pudiera que estoy manejando
que el flujo de información es la cantidad de metros que se obtuvieron de caucho para poderse llevar a la otra etapa que es la de extrusorado. O cuánto necesité yo de cableado para colocarle a esa manguera en específico, a ese grupo de mangueras, porque el pedido del cliente era tal. ¿Ok? Entonces yo necesito saber ese flujo de información, cómo se maneja. Y pues al final, en cuanto al manual de reportes, pues yo tengo que tener, en reportes pudiera tener las salidas en cuanto a qué, cuántas mangueras petroleras se fabricaron, cuáles fueron los clientes a los cuales se les vendió, eh, cuántas mangueras industriales, cuáles son los ingresos de la empresa, cuáles son ganancias o pérdidas, cuáles son los costos de producción, ¿verdad? De general. Y pues también necesito ver la lista de archivos y especificaciones en cuanto a en qué archivos estoy almacenando tal o cual información, tanto en archivos como en bases de datos. No sé si estoy siendo clara o tienes alguna pregunta. No, no, sí, yo estoy entendiendo, profe. Ok. Entonces, para la parte de interrelación entre el análisis y el diseño estructurado, sencillamente yo necesito tener bien claros los requerimientos o cuáles son las entradas fundamentales para que el sistema de información empiece a manejarse, ¿verdad? O a funcionar, ¿sí? Y Ajá. es importante que cuando yo evalúe la parte de diseño lógico, pues yo necesito saber para qué se creó ese sistema de información o si lo hago por procesos, cada uno de los procesos que realiza, quiénes se encargan de realizar esos procesos, qué bases de datos se manejan, cuáles son las posibles salidas que puedo obtener y si esas salidas pues las veo reflejadas en reportes. Bien, y pues si estoy evaluando necesito conversar con la persona que maneja el sistema de información. No sé si has visto que en las empresas los sistemas de información tienen un menú en el cual, pues, ejemplo, la persona que tiene que ver con la parte administrativa tiene una clave específica y es como que hay una clasificación de usuarios sobre la base de a qué tienen ellos oportunidad de trabajar con el sistema de información. Sí lo has visto, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, eso es, me habla de las claves o de la seguridad del sistema de información, así como de la persona que esté encargada de realizar tal o cual procedimiento. Ejemplo, si estamos hablando de la parte administrativa y estamos hablando de bajar recursos, ¿sí? El bajar recursos de las cuentas de la empresa solamente la persona que esté autorizada. No lo puede hacer una persona que trabaja en la parte operativa, ¿sí? Por ejemplo, la persona que procesa el cuero no Exacto. puede estar como operador de una máquina específica yéndose allá a la oficina a ir a bajar los recursos. Esto se da, estamos hablando de una empresa grande, pero si cuando es la empresa como estilo la que tú tienes, que es familiar, pudiera ser que se diera el caso, que una persona realice varias actividades. Bien. Ajá, en cuanto Sí. al software que yo vaya a utilizar, tengo que tomar en consideración qué cantidad de información voy a manejar, ¿verdad? Para poder ver no solamente cómo me comunico con el usuario a nivel de interfaz, sino también inicialmente qué costo va a generar el hecho de que utilice tal o cual tecnología y que yo tenga la posibilidad en cuanto a nivel de evaluación de que la información que esté manejando tenga seguridad y confidencialidad. ¿Eso qué quiere decir? Que mi información no esté sujeta a robo de ella, ¿verdad? Como ocurre con algunas, con la consulta de algunas páginas en las cuales pues para eso uno bloquea, ¿verdad? Hace el bloqueo de algún tipo de software sospechoso allí y entonces uno le coloca el bloqueo cuando está trabajando con
porque tenemos el uso de Internet en todas las empresas, ¿verdad? Y tenemos ese software allí abierto porque pudiera tener un malware, un troyano o algo así, esa página. No sé si me explico. Ok, En cuanto a las bases de datos, tenemos que tener cuidado con que los datos tengan independencia, que no haya redundancia y que también ellos tengan consistencia. Creo que se va a caer la comunicación, creo yo, porque ya creo que tengo 2:41. Vamos a ver si alcanzo, creo. No quiero ir tan rápido porque entonces tú no entiendes nada. Vamos a poner un ejemplo aquí con esta diapositiva que tiene que ver con, tú sabes que las bases de datos tienen niveles, ¿verdad? Niveles específicos. Entonces, si yo voy a modificar algo en esa base de datos porque modifico una entidad, la intención es que las otras no se vean afectadas. Al no verse afectadas es porque hay una buena independencia de datos. En cuanto a redundancia, la intención es que se eliminen datos que son duplicados porque eso me va a generar gran carga de información, almacenamiento que estoy usando, digamos, duplicado, digámoslo así, y eso genera que entonces se ralentiza la velocidad de ese sistema de información, ¿cierto? No sé exacto. si me supe explicar. Sí, profe, sí entendí. Ok, y pues para ello tiene que tener, si está manejando varios atributos y bases de datos, pues tiene que tener un atributo principal que es como la clave a través de la cual manejo. Ejemplo, como se hace en muchas partes, que la cédula de identidad es el atributo, porque tú y yo pudimos tener los mismos nombres y apellidos, pero cédulas de identidad no pueden ser las mismas. Bien. Entonces se Bien, maneja, es como que ese es mi dato clave, digámoslo así. En cuanto a la consistencia de datos, eso tiene que ver con qué cosa, pues si hay alguna modificación de algún dato o como lo decía yo ahora, que alguna persona quiera violar el sistema de seguridad, ¿verdad? Y sustrajo la clave de esta persona, sería bueno que hubiese una clave interna una vez que esta persona entre al sistema para proteger los datos. Pudiera ser esto, ¿sí? Eso pudiera ser un sí, ejemplo que hable de consistencia de los datos y que de esa manera esa persona no pueda manipular esos datos y afectar algún valor, ¿no? Más que todo cuando estamos hablando de recursos monetarios, digámoslo así. En cuanto a la administración de bases de datos,